Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés y en esta oportunidad vamos a ver el algoritmo de reemplazo FIFO programado en el lenguaje C. Para este ejercicio vamos a ver desde la inicialización y asignación de las variables, la impresión de tiempos y referencias, y lo más importante que es calcular las referencias de páginas, imprimir estas referencias de páginas calculadas e imprimir los fallos de páginas. Entonces, comenzamos con la inicialización y asignación de las variables. Observamos que todas las variables que vamos a utilizar son de tipo entero. Marcos para el número de marcos, páginas para el número de páginas, dos arreglos unidimensionales, que es arreglo de marcos y arreglo de páginas de tamaños máximos de 10 y 100 respectivamente, un arreglo bidimensional que va a ser páginas por marcos y el arreglo de tiempos donde se va a registrar la entrada de tiempos de cada referencia de página. Por último, tenemos algunas variables que nos sirven para nuestras estructuras repetitivas, para el tiempo y los fallos. Ahora, para asignar los valores a las variables, simplemente vamos a darle un valor de tipo decimal a marcos, de igual manera a páginas, y para ingresar las referencias de páginas vamos a hacer un bucle for que va a ir del 0 hasta el número de páginas, almacenando todas ellas en nuestro arreglo de páginas, que va a ser de tipo decimal, pero se va a estar almacenando de un dígito en un dígito. Entonces, para continuar con este ejercicio, vamos a tener que establecer un ejemplo. Vamos a trabajar con la cantidad de 3 marcos, con 10 páginas, y nuestras referencias de páginas van a ser el 701, 203, 042 y 3. Ahora pasamos a la impresión de tiempos y referencias. Esta parte es un poco de diseño, no es indispensable hacerlo, pueden omitirlo si quieren, pero acá vamos a imprimir el tiempo y luego con la ayuda de la estructura for vamos a imprimir del 1 hasta el número de páginas. Como tenemos 10 páginas, va a imprimir del 1 al 10, quedando de esta manera. Ahora, para la impresión de referencias, de igual manera, imprimimos referencias y luego vamos a imprimir cada uno de los elementos de nuestro arreglo de páginas, separados por 3 espacios, quedando de esta manera. Continuando, vamos a calcular las referencias de páginas. Entonces, para calcular estas referencias de páginas, vamos a dividirlo en dos partes. Primero calculamos las n primeras referencias para ingresarlas a memoria. Esta n va a ser igual al número de marcos. Como nuestro ejemplo tiene 3 marcos, simplemente calculamos las 3 primeras referencias y posteriormente vamos a calcular las referencias restantes. Entonces, observamos que en la primera parte del código vamos a ingresar a una estructura repetitiva for, donde tiene una variable i inicializada en 0. Lo anotamos y continuamos con el código. Vemos que vamos a utilizar los elementos del arreglo de páginas, por lo que también lo traemos a pantalla y vamos a ubicar ese elemento del arreglo de páginas de índice i. Como i es 0, el primer elemento vendría a ser el número 7. Lo que hace esta parte del código es agregar ese elemento 7 en nuestro arreglo de marcos en el índice 0. Entonces lo agregamos y a su vez en el arreglo de tiempos de índice 0 agregamos ese valor de i, que es 0. Luego ingresamos a un segundo for anidado que tiene una variable j inicializada en 0 y que va a realizar 3 iteraciones, pues el valor de marcos es 3 y con un operador menor simplemente va a llegar hasta un valor menor a 3, es decir 2. Entonces, j tendría los valores o haría las iteraciones con el valor de 0, 1 y 2. Nos ubicamos en esta parte del código y para operar con el arreglo auxiliar que es bidimensional vamos a dibujarlo teniendo 3 filas y 3 columnas. Esto es porque en ambas estructuras repetitivas for tenemos la misma cantidad de bucles. Es decir, en el primero va del 0 al 2 y en el anidado también va del 0 al 2. Quedando de esta manera. Donde nuestras filas o la línea horizontal van a ser las páginas y nuestras columnas van a ser los marcos. Esta parte del código simplemente inserta los 3 primeros elementos del arreglo de marcos en la primera fila. Como nuestro arreglo de marcos solo tiene un elemento, los siguientes 2 elementos lo vamos a ingresar como vacíos, y esos vacíos van a ser representados por guiones. Y por último, sumamos una unidad a nuestra variable de fallos, teniendo nuestro primer fallo. Ahora, regresamos nuevamente a la primera parte del bucle,
donde la variable i se va a sumar también en una unidad, valiendo 1. Ubicamos ese elemento del arreglo de páginas de índice 1, viniendo a ser el número 0. Este 0 lo agregamos en nuestro arreglo de marcos y también en nuestro arreglo de tiempos agregamos ese valor de i, que es 1. Nuevamente, en nuestro bucle for va a tener los valores de 0, 1 y 2 y vamos a ingresar estos tres elementos del arreglo de marcos en la segunda fila, por lo que ingresamos. Y vemos que el tercer elemento no hay nada, por lo que lo representamos con un guión. Por último, agregamos un fallo más, teniendo la cantidad de 2 fallos. Regresamos a la primera parte del código, la i aumenta en una unidad, vale 2, y ubicamos ese elemento de índice 2 en nuestro arreglo de páginas, viniendo a ser el 1. Agregamos ese elemento 1 en nuestro arreglo de marcos, y en nuestro arreglo de tiempos también agregamos el elemento del valor de i, que es 2. Ahora, nuestro valor de j tiene los valores 0, 1 y 2, en sus tres bucles y agregamos los tres siguientes elementos del arreglo de marcos que ahora sí lo tenemos, que es el 701. Y por último, un fallo más, teniendo la cantidad de 3 fallos. Ahora vamos a calcular las referencias restantes para ingresarlos a memoria o a nuestro arreglo auxiliar. Pero antes vamos a traer algunos elementos que nos va a ser importantes para analizar esta parte del código. El primero es el arreglo de páginas con todos sus elementos. El segundo, el arreglo de marcos y de tiempos con sus últimos valores actualizados. Y también la cantidad de fallos que calculamos últimamente. Entonces, iniciamos con la primera parte del código, donde tenemos una variable i inicializada con el valor de marcos. Como marcos es 3, entonces anotamos que i es igual a 3. Ingresamos a un segundo for anidado, donde de igual manera que en el anterior código, la variable j va a hacer 3 iteraciones, por lo que va a tener los valores de 0, 1 y 2. Entonces nos ubicamos en la siguiente línea de código, donde esta parte simplemente evalúa si los tres elementos del arreglo de marcos va a ser diferente con el arreglo de páginas de índice i. ¿Quién es este valor de índice i? Como i vale el valor de 3, este elemento va a ser el número 2. Lo coloreamos de color verde para tenerlo referenciado. Entonces, agregamos los tres primeros elementos de arreglo de marcos diferente a 2. Y cuando cada elemento sea diferente, vamos a sumar una unidad a nuestra variable k. Obviamente, estos tres valores de 701 es diferente a 2, por lo que nuestra variable k va a tener el valor de 3. Continuando, en la siguiente línea de código, hacemos una evaluación si el valor de k es igual al valor de marcos. Es decir, el valor de k que es 3 es igual al valor de marcos que es 3. Obviamente esta evaluación es verdadera, por lo que ingresa al if. Y lo primero que hacemos es agregarle una unidad a nuestra variable fallos, teniendo en total 4 fallos. Ahora, en la siguiente línea de código, vamos a determinar el menor valor de los dos primeros elementos de nuestro arreglo de tiempos, teniendo como resultado su índice, y asignando este valor a nuestra variable t. Entonces agarramos el arreglo de tiempos de índice 0, que es 0, el arreglo de tiempos de índice 1, que es 1, y evaluamos. 0 es menor a 1, esta evaluación es verdadera, por lo que el valor de t va a tener el valor de 0. Ingresamos a un siguiente bucle anidado que va a tener a la variable j inicializada con el valor de 2. Lo anotamos. Y en esta línea de código vamos a evaluar el segundo elemento de nuestro arreglo de tiempos, que va a ser el 2, y también el elemento de arreglo de tiempos de índice t. Era el menor y este valor es 0. Aquí evaluamos nuevamente. 2 es menor a 0, esta evaluación es falsa, por lo que el valor de t no va a tomar el valor de j, es decir, se mantiene con el 0. Este índice del menor elemento de nuestro arreglo de tiempos va a representar la posición de la referencia de página que se ingresó primero en memoria, o es decir, en nuestro arreglo de marcos, y nos va a servir para saber en qué posición vamos a registrar la referencia de página entrante, que es el 2. Entonces, en la siguiente línea de código, vamos a registrar este número 2 en esa posición t, es decir, reemplaza el número 7, quedando de esta manera. Y también en el arreglo de tiempos de posición de índice 0, lo reemplazamos con el valor de i, quedando así.
Y por último, ingresamos al siguiente for que tiene a la variable j inicializada en 0 y que va a realizar también 3 iteraciones con los valores de 0, 1 y 2. Le asignamos esos valores y nos ubicamos en esta parte del código donde nuevamente vamos a tener que dibujar nuestro arreglo auxiliar que va a tener 3 columnas y una cantidad de filas que va a ir del 3 al 9. Pero antes, para hacer un poco de espacio, nos vamos a quedar con los elementos más importantes, que son el arreglo de marcos actualizados por última vez, también la variable i con el valor de 3 y la variable j con los valores de 0, 1 y 2. Dibujamos esta matriz con las filas que van a ser las páginas y las columnas que van a ser los marcos. De igual manera, agarramos los 3 elementos del arreglo de marcos y lo ingresamos en la fila de valor i. Como i es 3, entonces lo ingresamos en esta parte. Regresamos al inicio del código, donde nuevamente vamos a traer los elementos de nuestro arreglo de páginas y nuestro arreglo de marcos y tiempos con sus valores actualizados por última vez. Observamos que la variable i se va a incrementar en 1. Ya no va a ser 3, ahora va a ser 4. Y nuestra variable j anidada en nuestro segundo for tiene el valor de 0, 1 y 2. Ahora vamos a ubicar ese elemento en nuestro arreglo de páginas de índice i. Como i vale 4, ese elemento es el 0. Lo coloreamos de color verde y vamos a ver si es diferente a los 3 elementos de nuestro arreglo de marcos. 2, 0, 1. Como en uno de los elementos sí es igual, el valor de k va a tener una cantidad máxima de 2. Pasamos al siguiente código. Nuevamente evaluamos si la cantidad de k, que es 2, es igual a la cantidad de marco, que es 3. En este caso es falso, por lo que ingresamos al else. Y en el else vemos que tenemos un for con la variable j inicializada en 0, pero que también va a ser 3 iteraciones. Es decir, la variable 0 va a tener los valores de 0, 1 y 2. Los ubicamos en la última línea de código, donde nuevamente vamos a tener que traer nuestro arreglo auxiliar para ingresar los 3 elementos del arreglo de marcos. Nos quedamos con los elementos más importantes, que es el arreglo de marcos, y los valores de las variables i y j. Traemos la matriz y en la siguiente fila de índice i, que es 4, agregamos los 3 elementos del arreglo de marcos, quedando de esta manera. Y en este caso no agregamos un fallo más, pues hemos encontrado que uno de los elementos sí se repetía en nuestro arreglo de marcos. Ahora, ya que hemos visto todos los posibles casos en nuestro código, en algún momento vamos a llegar que nuestro arreglo de marcos va a tener los valores de 4, 2, 3, pero con la variable i en la última iteración, teniendo el valor de 9, y nuestra variable j con los valores de 0, 1 y 2, obteniendo los siguientes valores. Y no nos olvidemos de la cantidad de fallos, que en este caso va a ser 9. Y con esto ya habríamos acabado lo que es el cálculo de las referencias de páginas. Ahora vamos a pasar a imprimir estas referencias de páginas, para el cual vamos a analizar este código, donde iniciamos con un bucle for con una variable i inicializada con el valor de 0. También tenemos otro for anidado que usa la variable j, también inicializado en 0. Pero antes observamos que estamos imprimiendo una palabra marco concatenada a la variable i. Esta i sumado más 1, entonces quedaría como marco 1. Posteriormente, en el bucle anidado, vamos a ingresar a un if y en ese if nos ubicamos en esa parte del código, en donde vamos a hacer uso del arreglo auxiliar. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a traer una imagen de este arreglo auxiliar en sus 3 primeras filas. Ahí lo tenemos y vamos a evaluar si la variable j es mayor o igual a la variable i, es decir, si 0 es mayor o igual a 0. Esta evaluación es verdadera, por lo que vamos a imprimir el elemento del arreglo auxiliar que está en el índice ji, es decir, 00, el cual es el número 7. Lo imprimimos y nuevamente evaluamos si j es mayor a i, pero antes la variable j va a aumentar en una unidad. Evaluamos entonces. 1 es mayor o igual a 0, por lo que es verdadero, entonces
vamos a traer ese elemento de la regla auxiliar de índice 1,0, es decir, en la fila 1 y en la columna 0, siendo este el 7 por lo que lo imprimimos, quedando así. Nuevamente, la variable j se aumenta en una unidad, siendo 2, y evaluamos. Si 2 es mayor o igual a 0, como es verdadero, nuevamente, vamos a imprimir ese elemento que está ubicado en la fila 2 y columna 0, que es el 7. Imprimimos y va a quedar de esta manera. Ahora, si analizamos bien, nos damos cuenta que en nuestra matriz auxiliar estamos imprimiendo todos los elementos de la columna 0, pero expresados en una fila. Simplemente eso. Entonces, luego de terminar de imprimir las n primeras referencias, vamos a imprimir las referencias restantes, para el cual vamos a entrar al siguiente bucle for anidado, que tenemos a la variable j inicializada con la variable marcos hasta una unidad menos del valor de la variable de páginas, es decir, del 3 hasta el 9. Y dentro de nuestro bucle for simplemente vamos a imprimir sin ninguna evaluación todos esos elementos de nuestro arreglo auxiliar. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en esta parte del código, traer una imagen de nuestro arreglo auxiliar como lo habíamos calculado y proceder a imprimir toda la columna de índice 0, pero expresado en filas. Y esto va a quedar de esta manera. Entonces, esta es la metodología que estoy usando para imprimir todos los elementos de nuestro arreglo auxiliar que habíamos calculado previamente. Y si continuamos analizando el código, vamos a llegar a imprimir los marcos restantes, es decir, el marco 2 y 3. Ahí lo tenemos y tendremos que llegar a este resultado. Entonces, con eso terminamos lo de imprimir las referencias de páginas y pasamos a imprimir los fallos de páginas. Para que se vea mejor en qué columnas vamos a colocar estos fallos, vamos a traer los marcos impresos anteriormente. Iniciamos con la primera parte del código, donde imprimimos la palabra fallos, y luego ingresamos en la iteración 0, en la iteración 1 y en la iteración 2. Continuamos con el código y vamos a ingresar a otro bucle for que tiene a la variable i inicializada con el valor de la variable marcos, es decir, i igual a 3. Y luego tenemos un bucle for anidado con la variable j inicializada con el valor de 0, pero que va a recorrer hasta una unidad antes del valor de la variable de marcos, es decir, del 0, 1 y 2. Bajamos con el código y nos ubicamos en una condicional, donde vamos a evaluar tanto el arreglo auxiliar y el arreglo de páginas, para el cual voy a traer una imagen del arreglo auxiliar desde la fila 2 hasta la fila 9 y todos los elementos del arreglo de páginas. Lo que hace esta parte del código simplemente va a evaluar toda la fila 2 del arreglo auxiliar, es decir, agarramos el arreglo auxiliar de fila 2 y las columnas 0, 1 y 2, que son los elementos 7, 0, 1. Vamos a ver si estos tres elementos es diferente al elemento del arreglo de páginas de índice 3, que es el número 2. Entonces, evaluamos si 701 es diferente a 2, y por cada diferencia que encontremos, vamos a sumar una unidad a la variable k. En este caso, siendo los tres elementos diferentes al número 2, k tendría el valor de 3. Continuando con el código, entramos a otra condicional, donde vamos a evaluar si 3 es igual a 3. Esta evaluación es verdadera, por lo que simplemente imprimimos el fallo. Y nuevamente regresamos a ese bucle for donde tenía a la i inicializada en 3, pero que ahora va a ser 4. Y nuevamente, la variable j que va a tomar los valores de 0, 1 y 2 en sus tres bucles. Y vamos a evaluar que el arreglo de marcos con la fila número 3 y la columna 0, 1, 2, es decir, los elementos 2, 0, 1, si es diferente al elemento del arreglo de páginas de índice 3, que es el elemento 0. Evaluamos 201 diferente a 0. En este caso vemos que uno de los elementos sí es igual, por lo que k va a tomar el valor de 2. Continuamos con el código, entramos a la condicional y evaluamos. K es igual a marcos, es decir, 2 es igual a 3, lo cual es falso. Simplemente vamos a imprimir un guión que representa que no hubo un fallo.
Y de esta manera hemos visto los dos casos, en donde hay fallo y en donde no lo hay. Y si vamos a continuar con el código, vamos a hacer los bucles restantes, que es en la variable i con los valores del 5 al 9 y la variable j que es 0, 1 y 2, es decir, toda la fila, llegando a tener el siguiente resultado. Y es así como hemos finalizado con todos los módulos de este algoritmo de reemplazo FIFO programado en C. Ahora solo faltaría probarlo en un compilador. Y en esta oportunidad voy a usar un compilador online, donde he copiado todo el código que he explicado previamente en las presentaciones. Simplemente solo quedaría agregarle la parte de imprimir los resultados y ya estaría. Entonces lo ejecutamos. Nos pide el número de marcos, que es 3, el número de páginas, hemos trabajado con 10 páginas, y las referencias que era el 701, 203, 042 y 3. Entonces, despliego esta ventana y podemos apreciar que luego de imprimir todas las referencias de páginas, estamos imprimiendo los tiempos, estamos imprimiendo las referencias y también los marcos de referencias, ¿no? En este caso estamos trabajando con 3 marcos, aquí está. Y por último, los fallos. Finalmente, solo quedaría imprimir cuántos números de fallos hemos producido con la variable f, la frecuencia, dividir entre 10 a la variable f y el rendimiento, ¿no? Que era la unidad menos la frecuencia y expresado en porcentaje. Entonces, esto sería todo con este algoritmo de reemplazo de páginas FIFO programado en el lenguaje C.